Hola, es el 1 de julio de 1916. Es el primer día de la batalla del Somme. Y en ese primer día, cerca de 100.000 soldados británicos saltaron de sus trincheras en varias oleadas para tomar por asalto a las trincheras alemanas. Y, por supuesto, se esperaban bajas. Y para lidiar con las bajas que pudieran sufrir en el ejército británico, ya se había creado un elaborado sistema de tratamiento para atender a los heridos y salvar a la mayor cantidad de hombres posibles. Para efectuar esa tarea, los británicos etiquetaron al campo de batalla como la zona de recolección, una zona que se extendía desde las líneas de trincheras británicas hasta aquellas trincheras alemanas que debían de ser ocupadas. En el momento que un hombre era herido, un vendaje de campo era aplicado, y todos los soldados británicos habían sido provistos con un vendaje de campo e instrucciones básicas para usarlo. Y dependiendo de la gravedad de la herida, el soldado podría dirigirse a pie hasta llegar a un puesto de socorro, o podría ser llevado hasta el puesto de socorro por un equipo de camilleros. Y allí, de 200 a 300 metros tras las primeras líneas de trincheras británicas, allí estaba el Regimental Aid Post, el puesto de ayuda del regimiento, un puesto atendido por dos hombres, quienes eran un oficial médico y su ordenanza. En este puesto se inspeccionaban las heridas, se limpiaban, se daban primeros auxilios, se administraban analgésicos y se colocaba un nuevo vendaje. Además, el asistente registraba información como el pulso del paciente, respiración, temperatura y movimientos intestinales. Y finalmente, el herido podría recibir en este puesto un poco de agua ardiente, una bebida de chocolate, pan y una manta para mantener el calor corporal. En este puesto, los heridos leves, luego de recibir los primeros auxilios, retornaban a la línea de batalla. Pero aquellos quienes requerían mayor atención eran debidamente rotulados con sus datos y la naturaleza y gravedad de la herida sufrida. Y después que los heridos eran etiquetados, estos continuaban su viaje hacia la retaguardia, ya sea caminando o llevados por camilleros. El puesto de ayuda del regimiento marcaba el final de la zona de recolección y el inicio de la zona de evacuación. Luego tenemos a la zona de evacuación de cada división de infantería británica, la cual estaba a cargo de las 3 compañías de ambulancias de campo de esa división. Y a lo largo de su propia línea de evacuación, cada compañía establecía más puestos de socorro. Así, 400 metros tras el puesto de ayuda del regimiento estaba el puesto de ayuda avanzado de las ambulancias de campo. Y luego, 1,5 kilómetros más atrás, estaba el puesto de ayuda principal. Definitivamente, estos puestos de ayuda estaban mejor equipados y tenían más personal. Pero aquí solo se brindaba una atención médica limitada, porque estos puestos aún se hallaban dentro del alcance de la artillería alemana. Por ello, la práctica en esas estaciones era proveer primeros auxilios, enviar a los heridos leves de regreso a la línea, brindar cirugía de emergencia a quienes más lo necesitaban y evacuar a todos hacia la siguiente estación de socorro. Así, una vez atendidos, quienes podían hacerlo continuaban su viaje a pie, mientras que las emergencias eran evacuadas en los vehículos disponibles en cada estación, ya fueran carretas tiradas por caballos o ambulancias motorizadas. Y luego de un recorrido de varios kilómetros, los heridos arribaban a la Casualty Clearing Station, la estación de tratamiento de bajas, la primera instalación médica permanente de gran tamaño, una estación bien equipada donde los heridos podían recibir cirugía. Por lo general, existía una estación de tratamiento de bajas para cada división con cerca de 100 oficiales, ayudantes y un puñado de enfermeras. La tarea en esta estación era atender y enviar de vuelta a la línea a los casos más leves, dar cirugía a los casos que requerían de atención inmediata
y evacuar a todos tan pronto como fuera posible. Y para 1916, en la estación podrían procesarse entre 500 a 1000 heridos. Y en esta estación se aplicaba el procedimiento médico conocido como triage. Triage es una palabra francesa que significa clasificar. Y durante la Primera Guerra Mundial, los oficiales médicos usaban los siguientes lineamientos para clasificar a los heridos. En una categoría estaban los casos de baja prioridad. En estos casos, el tipo de herida y lesiones eran tan leves que el herido podría sobrevivir independientemente del tipo de atención que recibiera. Para estos casos, la atención era mínima y solo se les prepararía para el viaje hacia la siguiente estación de ayuda. Mientras que en otra categoría estaban los casos de alta prioridad, aquellas heridas y lesiones que requerían un procedimiento quirúrgico inmediato. Y existían dos tipos de heridas que requerían de atención inmediata. Primero tenemos las amputaciones, las cuales eran necesarias para aquellos casos donde las heridas en las extremidades eran extensas. Y pese a lo traumático del procedimiento, la amputación salvaba muchas vidas porque a menudo prevenía infecciones. Porque en ese momento de la historia médica, las infecciones eran muy letales, ya que aún no existían los antibióticos. También entre los casos de alta prioridad estaban las perforaciones en los pulmones o en el abdomen. Cuando estos órganos eran levemente perforados, la víctima tenía un tiempo de vida relativamente largo. Y con un tratamiento quirúrgico rápido, el herido tenía una gran probabilidad de sobrevivir. Y finalmente, y también lamentablemente, con el tratamiento médico disponible en la Primera Guerra Mundial, era necesario otro nivel en el triage. Y en este nivel tenemos aquellos heridos que no podrían sobrevivir, independientemente de la atención que recibieran. Estos eran quienes habrían sufrido heridas extensas en el abdomen, el pecho y la cabeza. Y también casos en los que la infección ya estaba presente desde el principio. Y para estos hombres la cirugía disponible no ofrecía solución alguna. Por esa razón no existía más alternativa que llevar a estos casos al pabellón de moribundos. Un pabellón que tenía las instalaciones adecuadas donde estos hombres recibían la mayor atención posible para tener calidad de vida en sus últimas horas de vida. En 1916, la Casualty Clearing Station era el lugar clave para garantizar la supervivencia de los heridos graves. Pero no era un lugar para estancias prolongadas. Desde aquí los hombres con heridas leves eran enviados de regreso a sus unidades, mientras que todos los casos que tenían que seguir tratamiento eran estabilizados y transportados en masa por ferrocarril, ambulancias o barcazas a los hospitales de base. Y los hospitales de base marcaban el final de la zona de evacuación y el comienzo de la zona de distribución. Desde los hospitales de base, los heridos eran enviados a un hospital de convalecencia o a un depósito para regresar a la línea después de un periodo de descanso y terapia. O eran enviados en un barco hospital a Gran Bretaña para continuar sus tratamientos. Muchos tenían que ser sometidos a nuevas cirugías para mejorar el apresurado trabajo realizado en el frente. Y para todos quienes eran enviados de regreso a las islas de ese país, la curación final a menudo tomaba mucho tiempo, con muchas semanas y meses de terapia y descanso, antes que pudieran ser enviados de vuelta a las Fuerzas Armadas o, en el caso de los heridos más graves, ser dados de alta para retornar a la vida civil. Bueno, esa era la gran infraestructura creada por el ejército británico para atender a las bajas que pudieran acontecer en cualquier batalla. Y en la batalla del Somme, los comandantes británicos habían ordenado la construcción de suficientes estaciones de tratamiento de bajas para recibir hasta 9.500 hombres. Por ello, los comandantes británicos esperaban un máximo del 10% de ingresos a esas estaciones. Pero el problema con el primer día de la batalla del Somme fue la increíble cantidad de bajas que sufrieron.
mucho más allá de lo planificado. Existen varias razones para explicar el alto nivel de bajas sufridas por los británicos en esa batalla, y estas las veremos en un próximo video. Pero por ahora, solo es relevante saber esto. El primer día de esa batalla, 100.000 soldados y oficiales británicos saltaron fuera de sus trincheras, y al final de ese día, 57.000 se habían convertido en bajas. Una espantosa tasa del 57% de bajas. Con ese enorme nivel de bajas, pronto todos los puestos de socorro se vieron rápidamente saturados. Las admisiones y evacuaciones de hombres eran incesantes, y casi todo lo que se podía hacer en los puestos de socorro avanzados era alimentar rápidamente al herido, vendar apresuradamente sus heridas y enviarlo a la retaguardia lo más pronto posible. Y otra parte de la tragedia en ese primer día de la batalla es que muchos heridos quedaron desatendidos en la zona de recolección por horas e incluso días. Y esto sucedió por muchas razones. Por una parte, no había suficientes camilleros para recoger a los heridos graves y retornarlos a sus líneas. Ese día muchos batallones sufrieron 300 bajas, o incluso más. Muchos fueron hombres levemente heridos que pudieron evacuarse por sí solos. Pero para los heridos graves, cada batallón británico solo tenía 32 camilleros capaces de transportar a 16 heridos al mismo tiempo. Y cuanto más lejos de la línea británica se hallara el herido grave, más difícil era recuperarlo y llevarlo de vuelta a un puesto de socorro. En particular, si los camilleros se hallaban bajo fuego. En segundo lugar, muchos batallones británicos fueron inmovilizados por el fuego de fusilería y de artillería alemana durante las horas de luz, y no había forma de evacuar a los heridos ligeros o a los heridos graves. En muchos sectores, los heridos tuvieron que esperar hasta la noche para volver a sus líneas o para que los camilleros los rescataran, mientras que en otros sectores, los alemanes permitieron ceses al fuego para que los británicos pudieran retirar a sus heridos. Pero para un gran número de soldados, la larga demora significó la muerte. Quizás un tercio de los 21.000 hombres que murieron ese día murieron lentamente a causa de sus heridas, ya sea abandonados en tierra de nadie o en camino a una estación de socorro luego de una larga espera. Y murieron a causa de heridas que, de haber sido tratadas horas después de haberlas sufrido, podrían haber tenido una oportunidad de sobrevivir. Esa fue una de las amargas realidades de la batalla del Somme. Bueno, con respecto al próximo video, en el próximo hablaré sobre la enorme derrota sufrida por las legiones romanas en la batalla de Carrás, en el año 53 a.C., y la enorme efectividad de las unidades de caballería equipadas con armas de largo alcance que fueron lanzadas contra esas legiones. Espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su patrocinio hacia el trabajo que realizo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.